Hola por acá, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Vamos a tener un, un super live con la doctora Olivia. ¿Cómo está, doctora? Vamos a darle muy feliz hoy, martes. Hola, Katy, Yesenia, se nos está conectando. Hola, ¿qué tal? Doctora, ¿cómo está, doctora? Bien, bien, gracias por la invitación. Muy agradecidos que hayas hecho un espacio en su agenda para conversar con nosotros hoy desde la cuenta del Hospital Paitilla. Bienvenida a este espacio para que nos pueda transmitir muchos conceptos y muchas dudas que tenemos al respecto del cáncer de mama. Quiero presentarla para que las que no conocen a la doctora Olivia. Ella es cirujana oncóloga, ¿verdad, doctora? Así es. Del Hospital Paitilla. Bueno, bienvenida, muy contenta de tenerte, Olivia. Y como esto es como bien cortito el tiempo y hay mucho que abarcar, tenemos muchas preguntas que nos encantaría que nos apoye en contestarlas. Y la primera pregunta que le quiero hacer, doctora, para todos los que nos están escuchando, ¿qué es el cáncer? Bueno, el cáncer es un grupo de enfermedades que tienen un comportamiento, digamos, maligno. ¿Qué pasa? Muchas veces hay una confusión entre lo que es tener un tumor benigno, tener un tumor maligno. Cuando estamos hablando de tumores malignos, es que estamos hablando de cáncer. Y el cáncer se origina en las células de nuestro cuerpo que usualmente trabajan bajo cierta regulación genética. Tienen un tiempo de vida, tienen un ciclo de vida autolimitado y posteriormente son reemplazadas por células jóvenes o por células nuevas y estas células viejas mueren. En el cáncer, estas células pierden su capacidad normal del ciclo celular. Por lo tanto, van a crecer de forma descontrolada y van a tener capacidad de invadir otros tejidos o capacidad de salir de su sitio de origen para enfermar otros órganos a distancia. Esto es lo que llamamos metástasis entonces. Puedes tener tumores benignos, que no son cáncer, y puedes tener tumores malignos, que son cáncer. Y usualmente, pues, es una palabra que trae mucha ansiedad, mucho miedo para el paciente, que puede significar una condena. Y precisamente en la educación está, pues, entender que esto no es una condena en la mayor parte de los casos, siempre y cuando el paciente entre a tiempo o busque a tiempo apoyo y el tratamiento adecuado. Alrededor del mundo, las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud nos hablan de que se han diagnosticado en el último año 18 millones de personas con cáncer y aproximadamente 9 millones de personas han fallecido a causa de esto. Dentro de esta gran cantidad de enfermedades que pueden originarse en cualquier órgano del cuerpo o de cualquier grupo de células del cuerpo, el cáncer de mama es el segundo más común. Y aproximadamente de esto ocasiona alrededor de un 11-15% de toda la incidencia de todo el cáncer a nivel del mundo. ¿Qué tiene diferencia o diferente el cáncer de lo que el cáncer de mama se habla y se comenta? Porque se hace una gran campaña, estamos en el mes de octubre. ¿Qué diferencia hay del cáncer de mama con los otros cánceres? ¿Hay algo que lo diferencia? Bueno, el cáncer en términos generales es una enfermedad heterogénea. Lo especial con el cáncer de mama es que el principal factor de riesgo para tener cáncer de mama es ser mujer. Sabemos que la mayor parte de la población en estos momentos, inclusive del sexo femenino, tiene una alta incidencia, una alta frecuencia, y se ha observado que esta enfermedad, especialmente el cáncer que se desarrolla en la glándula mamaria, puede tener un buen pronóstico si se diagnostica de forma temprana. O sea, es un cáncer que, si bien es cierto, no puedes evitar ser mujer. Si naciste mujer, pues ese es tu principal factor de riesgo. Hay factores de riesgo modificables, como por ejemplo la dieta, el no fumar, entre otras cosas. Pero el principal factor de riesgo, que es ser mujer, eso no lo puedes cambiar. Entonces,
Con respecto a la frecuencia, 1 de cada 8 mujeres de cualquier edad pueden desarrollar cáncer de mama. Otro factor de riesgo importante es la edad. Mientras mayor edad tengas, mayor riesgo tendrás de desarrollar cáncer de mama. Y usualmente cuando ves cáncer de mama en pacientes jóvenes es porque tiene un componente genético o familiar muy fuerte. No es lo más común, pero a medida que van pasando el tiempo, pues se han hecho más descubrimientos y se ha disminuido inclusive la mortalidad por el cáncer de mama. O estos son pacientes que pueden vivir más tiempo con una calidad de vida aceptable. El cáncer de mama en términos generales se puede dividir en 2 grupos grandes. El cáncer de mama invasor, que es el que la mayor parte de la gente pues podrá identificar como el cáncer de mama que tiene peor comportamiento. Su nombre invasor pues te habla de que tiene capacidad de invadir otros órganos. Y está el cáncer de mama in situ, que por su nombre pues te habla de que se queda en su sitio y crece de tamaño y puede alcanzar tamaños muy grandes. El problema con este tipo de cáncer in situ es que con el paso del tiempo y mientras mayor tamaño tenga, mayor probabilidad tiene de desarrollar células invasoras adentro del tumor. Otra forma en la que lo podemos dividir es en el tipo de células que forman el cáncer. Imagínate un racimo de uvas, y hago esta analogía con la glándula mamaria. Un racimo de uvas tiene uvas y tiene ramas. La glándula mamaria tiene lóbulos, que serían lo equivalente a las uvas, y tiene conductos, que serían lo equivalente a las ramas. Entonces puedes tener cáncer que se desarrolla en los ductos y sería carcinoma ductal. Puedes tener cáncer que se desarrolla en los lóbulos y puedes tener carcinoma lobular. El más común es el ductal. Y dentro de estas grandes clasificaciones, así tú los vas dividiendo en distintas familias. También es importante tomar en cuenta que responde a factores hormonales en la mayor parte de los casos. Es decir, que a estos tumores hay que hacerles pruebas especiales para determinar si responden a hormonas o no. Y una alternativa para el tratamiento o un apoyo al tratamiento en aquellos que respondan a hormonas, por ejemplo, es bloquear las hormonas. Existen también otras proteínas que se asocian al tumor que están establecidas como factores de crecimiento y otra proteína muy conocida como HER2, que también forma parte del esquema de tratamiento, pero todo esto debe determinarse antes de ofrecer el tratamiento al paciente. Es muy fácil o puede ser sencillo para una persona decir, bueno, quítame el tumor, quiero que me lo quites lo más rápido que puedas, pero no siempre quitarlo de forma inicial es la mejor opción o es lo que se recomienda de entrada. Para eso debes hacer análisis de las moléculas que te estoy diciendo o de los factores hormonales que rodean al tumor para poder decir qué tipo de tratamiento es el mejor para un paciente o el más adecuado en el momento en el cual se presenta el paciente según a la etapa en la que se encuentra también. Esos son otros exámenes que tienes que realizar para establecer pues si el tumor se encuentra un tumor pequeño o un tumor un poco más grande, si ha pasado a los ganglios o si ha pasado a otros órganos. Todo esto forma parte de la evaluación inicial del cáncer de mama. Y usualmente los tumores muy pequeños, al momento de diagnosticarlos, pues la probabilidad de que tengan enfermedad a distancia o metástasis es bastante baja. Si el tumor es muy grande o ya ha pasado a los ganglios de la axila, pues entonces esta probabilidad será mayor. Y, por supuesto, pues es una enfermedad que preocupa mucho. Las mujeres somos el pilar de la sociedad, la base de la familia, somos las que mantenemos la familia unida. Y en muchas ocasiones, precisamente por este estrés que manejamos de ponernos de segundo, primero nuestros hijos, primero nuestro esposo, primero el resto de la familia, cuidar a los demás, estar pendiente de los demás, en muchas ocasiones la mujer se descuida. Y se ha observado que el hecho de que la mujer no participe pues en tamizaje o no se encuentre pues su salud como primer lugar, obviamente esto va a caer en que el diagnóstico sea más tardío y que el pronóstico pues cambie con respecto a esto. Entonces es una enfermedad que puede detectarse a tiempo y que puede tener buen pronóstico siempre y cuando se detecte a tiempo. Has dicho algo muy importante, las mujeres como pilar de familia, en muchas ocasiones se descuidan o no quieren saber que tienen algo. Yo tengo una tía que tuvo cáncer de mama y ella se sentía algo, pero no quería saber. Entonces estaba ocupada en otras cosas y efectivamente es ese temor de aceptar o de ver y acercarse en este momento de pandemia que nos encontramos. Doctora, con todo este tiempo, ¿cómo ha sentido, cómo ha afectado esto de la pandemia con la detección del cáncer?
Bueno, no solamente en Panamá, a nivel mundial, pues las instituciones de salud se han visto forzadas a detener lo que son las campañas regulares de tamizaje. El tamizaje está enfocado a detectar o encontrar un cáncer antes de que manifieste síntomas. Si te realizas una mamografía de tamizaje cada año o cada 2 años, según te indique tu médico, puedes encontrar alguna anormalidad inclusive antes de que puedas tú palparte o sentirte algún tipo de masa en la mama. ¿Qué pasa? Que todo esto se ha detenido. Los recursos han sido enfocados hacia el manejo de la pandemia, el manejo del COVID, hacer diagnóstico, hacer tratamiento, enfocar a que las camas hospitalarias estén disponibles para para esta enfermedad. Sin embargo, esto ha traído en detrimento pues que las campañas que usualmente se realizaban de tamizaje. Esto se traduce pues en menos número de pacientes han acudido por ayuda, y usualmente cuando la paciente está acudiendo por ayuda después de todos estos meses, estamos hablando que ya estamos a octubre, han pasado 8 meses, 7 meses y medio desde que inició la pandemia, pues muchas mujeres se han quedado en casa por miedo. Le agregas el hecho de que la mujer puede tener miedo de que tiene algo, y le agregas entonces la ansiedad de tener que estar encerrada, estar alejada de las personas que más quiere. Entonces toda esta ansiedad se suma, y hasta que ya no siente que no puede más, entonces busca atención médica. Las cifras pues que tenemos panameñas, por ejemplo, el Instituto Oncológico Nacional, que es donde también ejerzo mi práctica, para esta misma época, el año pasado ya se habían tenido 700 pacientes nuevas con cáncer de mama. Para esta misma época, este año, pandemia, alrededor de 400. Entonces, estas cifras han sido alarmantes porque no te debes engañar y pensar que hay menos cáncer de mama, sino que ¿dónde están esas 300 mujeres que no han llegado? ¿Dónde están? ¿En qué punto del sistema se han quedado o están en su casa con miedo? Entonces, Dicen aquí, dicen doctora, que cuáles son los primeros síntomas que se pueden alertar de que tengas un cáncer, o sea, cuáles son los primeros síntomas que deberíamos considerar para alertarte como mujer. Okay. Primero, para tú saber que tienes un síntoma, tú debes estar familiarizada con tus mamas. Cada vez que te bañas debes revisarte y debes estar consciente si hay algún cambio que tengas con respecto a el día a día. Se habla de que el mejor momento para tú poder realizarte tu autoexamen es después que pasa la menstruación, en aquellas mujeres que menstruan, y en las mujeres que no menstruan, elegir una época del mes o un día del mes en el cual siempre te vas a realizar el examen de forma concienzuda, y tú conocer frente al espejo qué forma tienen mis mamas, qué coloración tienen, cómo está el pezón, siento alguna incomodidad, siento algo que me duela, siento algún aumento de tamaño, un aumento de volumen. Me ha pasado un montón de veces que hay pacientes que me dicen, lo que pasa es que yo me golpeé, y después que me golpeé, sentí que tenía una masa. Entonces, muchas veces el paciente o la paciente piensa que fue el golpe lo que le ocasionó el cáncer, y esto no es así. Simplemente el hecho de que te hayas golpeado probablemente te hizo más consciente en ese momento de que tenías algo que te estaba dando incomodidad, o te hacía prestarle más atención a tu mama y darte cuenta que algo había cambiado. Secreciones, ulceración, que se abran heridas en la piel, que haya enrojecimiento, que haya ardor, que haya dolor, y no solamente en la mama, también en la axila. El cáncer en términos generales puede salir de su lugar primario, ya sea por vía hematológica, o sea, a través de los vasos sanguíneos, o por vía linfática, a través de los ganglios linfáticos. En el caso del cáncer de mama, a través de la vía linfática, el primer lugar por el cual tiene que pasar antes de llegar a cualquier otro lugar del cuerpo es los ganglios linfáticos de la axila. Entonces, también debes ser consciente que si te sientes una bolita en la axila, esto no es normal, debes acudir por atención médica a revisarte, evaluarte. Si es necesario, se realizará una biopsia. La mayor parte de las biopsias se tratarán de enfermedad benigna, pero no debes confiarte de esa parte. Debes buscar. Debes perder el miedo a buscar, porque precisamente, como te estoy diciendo, mientras más temprano se detecte, mejor es el pronóstico. Entonces, antes el cáncer era una condena. Ahora, con todo lo que la ciencia ha avanzado, todo lo que se ha podido estudiar y todo lo que sabemos en el transcurso de las últimas décadas, inclusive cuando yo empecé a estudiar medicina, no es lo mismo a lo que nosotros sabemos ahora. Entonces, todo esto, pues en vez de tener miedo, pues eso debe empoderarte a querer buscar, saber si tienes algo y qué poder hacer para tratarlo, qué poder hacer en busca de curarte. Tengo una pregunta, doctora. Dice, ¿nos puede hablar
algo acerca del cáncer de mama en hombres? Ok, es muy poco frecuente, alrededor de 1 a 2% de todos los cánceres. ¿Te acuerdas que te había dicho que el principal factor de riesgo es ser mujer? Pero Ser el mujer, principal correcto. factor de riesgo es ser mujer porque tienes glándula mamaria, porque tienes un perfil de hormonas que estimulan el crecimiento de glándula mamaria. Y en los hombres también tienen glándula mamaria, pero no está desarrollada como la nuestra. Entonces, cuando tú ves que hay un hombre que tiene un cáncer de mama, lo primero en lo que tienes que pensar es un componente genético hereditario fuerte. Tal vez su mamá tuvo cáncer de mama o tuvo cáncer de ovario, tal vez en la familia de primero y segundo grado de consanguinidad hay alta frecuencia de cáncer. Y el hombre, pues por supuesto, también debe familiarizarse con su anatomía y saber si tiene una bolita, esto no es normal. Y esto representa una alerta mucho mayor que en las mujeres, porque en las mujeres hay una amplia gama de patología benigna que puede manifestarse simplemente como una bolita o como un nódulo en la mama. Sin embargo, en los hombres esto es muy limitado. Señal de alerta en un varón: dolor, un nódulo, una bolita, ulceración, que el pezón se retraiga, que haya un ganglio en la axila, que se sienta. Son prácticamente los mismos síntomas, pero en un hombre deberían ser más llamativos, cosa que no ocurre. También pues sabemos que parte de nuestra cultura latina es que el hombre no le gusta ir al médico, no le gusta revisarse, entonces probablemente pues la contraparte femenina, si tienen pareja, pues deba presionarlo en este aspecto, o el hombre también pues debe informarse y saber qué tiene que hacer y que se puede curar en caso tal de que tenga cáncer. Otra pregunta, doctora, y se me han hecho quimio y se ha desvanecido. ¿Por qué operar o no? Ok, ¿Hacer otros estudios para no operar? Pregunta esta persona. Ok, recordarás que al principio de la charla te hablé acerca del perfil hormonal de los tumores malignos, el perfil hormonal del cáncer de mama. Existen los receptores de estrógeno, receptores de progesterona y receptores de HER2. HER2 es la proteína de factor de crecimiento que te hablé al principio. Entonces, dependiendo de la combinación de factores que tú tengas, así mismo será tu respuesta a la quimioterapia. Si tienes tumores que no responden a ningún tipo de hormona, o si tienes tumores que tienen una alta expresión de HER2, estos tumores van a tener una excelente respuesta a la quimioterapia e inclusive pueden tener una respuesta clínica que llamamos nosotros o desaparecer del todo después de haber recibido el tratamiento con la quimioterapia. Pero esto es un efecto temporal, un efecto que tú no sabes cuánto tiempo va a durar, pero una vez pase el efecto de la quimioterapia en el transcurso de los meses, esto va a volver a salir. Estas células muertas que fueron atacadas por la quimioterapia van a volver a reproducirse y van a volver a crecer. Entonces, te pueden hacer exámenes, no encontrarán nada, pero eso no quiere decir que eso no esté allí. Otro concepto que hay que cambiar con respecto al tratamiento del cáncer es que muchas personas piensan, es un tumor, el tumor es el culpable y al quitarme el tumor todo va a desaparecer. Si tienes cáncer, esto es una manifestación en un órgano de una enfermedad que está en tu cuerpo. Entonces ya el concepto hacia el tratamiento de cáncer debe ser que debes recibir un tratamiento que esté enfocado hacia todo tu cuerpo. Ahora, eso va a depender también del tipo de cáncer, pero vamos a hablar en términos generales. Si vas a recibir una cirugía, la mayor parte de las veces cuando son tumores invasores, la cirugía no es suficiente. Requieren quimioterapia o requieren radioterapia dependiendo del tipo de tumor. Y el hecho de quitar el tumor o de quitar el lugar en el que se origina el cáncer te puede disminuir las probabilidades de que el cáncer regrese. Entonces, si ya tú recibiste un tratamiento sistémico, un tratamiento con quimioterapia, y no quitas el lugar en el cual el cáncer se originó, las probabilidades de que regrese van a ser mayores. Esto es hablando en términos generales. Entonces, si regresa a la misma mama, pues no hay problema. Se puede realizar una cirugía para extirpar el tumor. Pero si regresa a distancia o regresa en forma metastásica, entonces esto ya hace mucho más complejo el tratamiento. Entonces no se estila o no se realizan nuevos estudios después de haber recibido la quimioterapia con miras a decir, bueno, no vamos a hacer la mastectomía o no vamos a hacer la cirugía para quitar el tumor. Porque ya tú sabes, por todos los estudios que se han realizado a lo largo de los años, que una vez pase el tiempo, esta área muerta puede volver a crecer la mayor parte de las veces. Se han buscado otras alternativas de tratamiento, como por ejemplo congelar el tumor, pero son cosas experimentales.
más que todo para pacientes que no puedan ser sometidos a una cirugía por su condición general, porque tengan otras comorbilidades o por su edad, pero no es lo estándar. Lo estándar es realizar la cirugía y remover ese tejido enfermo que ya está muerto. Okay. Otra pregunta, doctora. Tenemos muchas preguntas. La gente está poniendo atención. Dice, buenas tardes, yo tengo 42 años y he tenido problemas con los ductos mamarios obstruidos. Mi pregunta es, ¿corro riesgo de tener cáncer? Ok, es una pregunta bastante general. Depende de qué tipo de células sean las que estén obstruyendo tus ductos mamarios. Muy probablemente haya que realizar una biopsia o haya que revisar por estudios de imagen qué tipo de patología es la que te está ocasionando esa obstrucción. En términos generales, una obstrucción de los ductos pues causará inflamación, causará dolor, puede causar inclusive una infección, pero no debe causar cáncer. Ahora, una vez se toma una biopsia, si está indicado realizar una biopsia, que no lo sé, porque esta es una pregunta bastante general, se puede evaluar qué tipo de células hay. Hay algunos subtipos especiales de células de patología benigna que pueden predisponer al cáncer o que pueden hablarte de que hay una alerta, de que este paciente tal vez haya que hacerle un seguimiento mucho más estrecho antes de que se convierta en cáncer. Doctora, ¿qué tipos de biopsias están disponibles para el diagnóstico del cáncer de mama? Ok, lo más importante que debes al momento de considerar una biopsia es cómo estás evaluando al paciente. ¿Tienes estudios de imágenes disponibles, una mamografía o un ultrasonido o ambas? ¿O la paciente se siente una bolita, se siente una masa, pero todavía no tiene ningún estudio de imagen? Al momento de que la paciente se siente algo anormal, pues hay que indicar estudios de imagen que te van a orientar, primero si es necesaria una biopsia, porque si por los estudios de imagen que se realiza, pues la patología tiene características benignas, no sería necesario realizar una biopsia. Pero si pese a esto hay imágenes sospechosas o hay síntomas muy molestos, pese a los hallazgos de imagen, pues entonces se solicitaría una biopsia, la biopsia más común, menos invasiva y que te pueda aportar la mayor cantidad de información. Hay distintos tipos de biopsia. Usualmente lo primero que la gente piensa es quíteme la bolita, quíteme el nódulo. Pero una vez más te digo, esto no necesariamente es lo mejor. La biopsia por aguja gruesa, conocida como TrueCut, es la herramienta más útil para poder conocer de qué tipo de tumor estamos hablando, si es benigno o si es maligno, por ejemplo. Y consiste en que esto se puede hacer tanto en el consultorio del médico o si el tumorcito o el área sospechosa no se puede identificar bien por el examen físico, pues tendría que ser realizado por un radiólogo o con auxilio de un radiólogo a través de un ultrasonido, una mamografía o inclusive una resonancia a veces. Y se coloca un poquito de anestesia local y con una aguja similar a las que utilizan para canalizarte, pero un poquito más gruesa, se busca el área sospechosa y se extraen pequeños cilindros de tejido. Estos cilindros de tejido son enviados al laboratorio de un patólogo y el patólogo puede determinar, esto se trata de patología benigna, se trata de patología maligna, y si se trata de patología maligna, inclusive con esos pequeños cilindros de tejido, puedes decir qué perfil hormonal tiene o qué tipo de tratamiento inclusive se pudiera dar. ¿Y por qué esto? Primero, tú puedes tener la sospecha clínica, realizar el examen físico, de saber o decirte, bueno, esto tiene altas probabilidades de ser cáncer, pero hasta que tú no tengas la prueba histológica, no puedes declararlo como cáncer. Segundo, el subtipo de cáncer, el subtipo histológico y el perfil hormonal que tenga el tumor, te va a poder hablar a ti si la paciente se beneficiaría primero de recibir un tratamiento con quimioterapia o primero de recibir un tratamiento con cirugía. Esto es algo que ha cambiado mucho en los últimos años y que, una vez más, la paciente puede decirte, por favor, quítame el tumor, quítamelo, no quiero, tengo miedo que esto se ríe, tengo miedo que esto crezca, pero tú evalúas, ok, es una paciente que es un tumor que no responde a hormonas, pero es una paciente, y además de esto es una paciente que tiene 35 años, que su mamá tuvo cáncer de mama, su abuela materna tuvo cáncer de mama, del lado de sus tías paternas alguna tuvo cáncer de mama, entonces esta es una paciente que te da una señal de alerta. Ella probablemente requiere una prueba genética, dependiendo del riesgo que tenga, y probablemente necesite quimioterapia, aunque sea un tumor pequeño, pero quimioterapia antes de ser llevada a cirugía. Esto no tiene que ver, finalmente, sobre qué tan extensa va a ser la biopsia. Como te dije,
pequeños cilindros de tejido, con una biopsia por aguja gruesa, te pueden identificar qué tipo de tumor es en la mayor parte de los casos. Ahora, puede haber ocasiones en las cuales si el tumor es muy grande, va a haber partes del tumor que van a estar muertas adentro por falta de circulación y al momento de realizar una biopsia, pues vas a sacar tejido necrótico o tejido muerto, en el cual no vas a poder establecer un diagnóstico. O puede haber también ocasiones en las cuales tú sacas una biopsia, pero no es concluyente, entonces puede ser necesario repetir otra biopsia con aguja gruesa, guiada tal vez por algún método de imagen, o inclusive en ese caso, pues considerar sacar la lesión o sacar el nódulo o sacar el tumor por completo. Pero esto va a depender de muchos factores, no es una decisión fácil de tomar. La mayor parte de las veces tienes tú que tomar en cuenta también la edad de la paciente, las comorbilidades y clínicamente pues su entorno. Si la paciente es obesa, es diabética, es hipertensa, llevar la anestesia general para quitarle un tumor pequeño o mejor llevarla a una biopsia guiada que no va a ocasionar mayores complicaciones. Usualmente se realizan con anestesia local, no hay ningún tipo de complicación, un poquito de sangrado en el área en donde entra la aguja y la mayor parte de las pacientes no tienen ninguna molestia al día siguiente, inclusive. Dicen aquí, como mujer con historial médico generalmente saludable, pero ambos lados de la familia con cáncer, ¿a qué edad recomendaría comenzar a hacerse la mamografía? Pregunta. Okay. Primero hay que establecer ambos lados de la familia qué tan cercanas son. Primero y segundo grado de consanguinidad usualmente es lo que más importante tomamos en cuenta. ¿Qué tipo de tumores son? Por ejemplo, cáncer de ovario, lo más cercano, primero y segundo grado de consanguinidad, cáncer de colon, cáncer de páncreas. Hay una serie de enfermedades genéticas o una serie de síndromes genéticos que se manifiestan con diversos tipos de tumores, pero que apoyan o te orientan hacia una misma mutación. Entonces, usualmente estos pacientes que tienen familia cercana, pues deben realizarse una consejería genética. Y hay una serie de escalas y una serie de cuestionarios que se pueden realizar para establecer qué tipo de riesgo tiene la paciente, si es alto riesgo, si es bajo riesgo. Si el riesgo es igual al resto de la población en general, pues el tamizaje aconsejado, un gran consenso de varias sociedades, está entre los 40 y 45 años iniciar con mamografía. Para pacientes más jóvenes, usualmente esto tiene que ver con mayor riesgo familiar y se busca iniciarlo 10 años antes del miembro de primero y segundo grado de consanguinidad más joven de la familia. Por ejemplo, si a tu mamá le dio cáncer a los 35 años, es tu mamá, pues iniciar tu tamizaje a los 25 años. Ahora, esto es hablando en términos bastante generales, porque hay muchas variables que hay que establecer para poder determinar cuál va a ser el riesgo de una persona. Y si califica o no para hacer test genéticos o pruebas genéticas. Tengo muchas preguntas, doctora. Siguen preguntando. Un tema muy amplio y muy interesante. Están preguntando que si está en periodo de lactancia, si se puede hacer la mamografía. Y lo más recomendable es esperar a que pase el periodo de lactancia. De todas maneras, que hay que, como te dije, hay que conocerse y saber si hay algo anormal, pues acudir tempranamente al médico. Va a haber ocasiones en las cuales se pueda solicitar una mamografía diagnóstica o un ultrasonido diagnóstico, que esto es diferente a una mamografía de tamizaje. En la mamografía de tamizaje es bastante específica y vamos a decirlo de esta forma, pues es un pantallazo general a lo que sería la apariencia de las glándulas mamarias. Usualmente cuando tú estás sospechando algo y pides una mamografía diagnóstica, se toman, valga la redundancia, unas tomas más o unas placas adicionales para poder evaluar la parte que tú quieres chequear o revisar. Entonces, en términos generales, durante la lactancia simplemente estar alerta por algo anormal que aparezca. Y exámenes clínicos periódicos. Vuelven a preguntar, si no tengo ningún historial en mi familia de nada, ¿cuál es la edad recomendable? 40 años. 40 años. 40 años. 40 años para tener tu primera mamografía. Es importante recalcar que la mamografía es el estudio estándar para poder hacer tamizaje. Los ultrasonidos son ayuda o apoyo a la mamografía. Entonces son situaciones especiales en las cuales se pueden pedir. Por ejemplo, tener mamas muy densas. Esto va usualmente, pues en el mismo informe de mamografía te va a establecer que la mamografía no puede ver bien del todo y se requiere entonces realizar un estudio auxiliar de ultrasonido.
pero en términos generales desde los 40 años. Dice, excelente doctora, muy buena explicación, la felicito. Hay varios excelentes. También está Marianne, dice, excelente información, doctora. Esta es Yaja, pero también, como estoy tratando de salir de las preguntas, no he hecho tantos saludos, pero hay muchos comentarios, doctora, de muy claro todas las respuestas y que excelente pues toda la información que está proporcionándonos. Tiene fans, doctora. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, para seguir entonces con otras preguntas que tengo, ¿cómo se toma la decisión del tratamiento adecuado? ¿Cómo llegamos al punto de tomar esa decisión del tratamiento adecuado para el cáncer de mama? Ok, son múltiples factores que tienes a tomar en cuenta. Primero, la edad de la paciente, qué comorbilidades tenga, qué tipo de enfermedades tenga, o si es una paciente sana, a dónde se encuentra ubicado el tumor, qué tamaño tiene el tumor, el perfil de inmunistoquímico o el perfil hormonal del cual te hablé previamente es sumamente importante, el tamaño que va a tener y si se siente o no enfermedad en las axilas. Me habías hablado hace un rato acerca de las biopsias. Te dije que la más común y la más útil es la biopsia por aguja gruesa, porque no es invasiva y te puede proporcionar gran cantidad de información. Va a haber ocasiones en las cuales se va a pedir una biopsia por aguja fina, pero esta biopsia por aguja fina es muy limitada y solamente la utilizamos nosotros como oncólogos, por ejemplo, para evaluar si hay células malignas o no en ganglios de la axila. En una paciente que ya tú sabes que tiene un diagnóstico de cáncer de mama por un nódulo o una masa en la mama y le palpas un pequeño bulto móvil no doloroso en la axila, pues tú buscarías realizar una biopsia por aguja fina, porque aspira unas cuantas células y te diría, ok, estas son células malignas o son células benignas. Esto te va a orientar, por supuesto, al tratamiento. Y el tratamiento hacia el cáncer de mama va a tener dos enfoques. El primer enfoque anatómico va a ser hacia la mama y el segundo enfoque anatómico va a ser hacia tratar la axila. Primero que todo, porque aparte de tener toda la información de edad, factores de riesgo, tamaño, ubicación, perfil de hormonas, toda esta información la tienes que tener completa para poder dar un tratamiento. Sabes cómo está la mama, pero aunque tú tengas un ultrasonido que te habla de que la axila está normal y tú no sientas ninguna bolita, debes orientarte a querer buscar un ganglio que se llama en la axila ganglio centinela, que es el primer ganglio que va a tener o a recibir el drenaje linfático de la mama. Y cuando tú completas esta información acerca del ganglio centinela, tú vas a poder establecer un plan de diagnóstico completo. Por ejemplo, hacer una cirugía conservadora de mama donde solamente se quitaría el pequeño tumor, o si es necesario quitar un solo ganglio de la axila o quitar más ganglios de la axila, lo que nosotros llamamos disección axilar o limpieza de todos los ganglios de la axila, o si esta paciente va a requerir, aparte de esto, quimioterapia o radioterapia. Entonces, son muchas cosas a considerar, son muchas variables a considerar y por supuesto, pues no es una decisión fácil. También tienes que tomar en cuenta lo que desee la paciente. Por ejemplo, toda paciente que tenga una cirugía conservadora o que solamente se le quite una parte de la mama, la parte de la mama donde se encontraba el tumor, tiene que recibir radioterapia. Pero va a haber pacientes que te van a decir, yo no quiero recibir radioterapia. Y la radioterapia es útil para disminuir la posibilidad de que el tumor vuelva a la misma mama. Entonces esta paciente te dice, pero yo quiero que me quite toda la mama. Yo quiero una mastectomía completa y yo quiero una reconstrucción. Entonces, si tú te inclinas por este deseo de la paciente, tú sabes que tratas el tumor primario y tú sabes que si tú no tienes glándula mamaria, ya la paciente no va a requerir radioterapia, siempre y cuando no tenga ganglios enfermos en la axila, en gran número. Entonces, esta paciente no va a requerir radiación si no tiene su glándula mamaria. Si le hizo una cirugía, se quitó la enfermedad, pero se le quitó toda la glándula mamaria y fue llevada a una reconstrucción, por darte un ejemplo. No siempre se puede hacer una reconstrucción. Esto va a depender también del tipo de tumor que tengas, el tamaño, si hay compromiso de la piel o no, si hay compromiso del pezón, pero te orienta más o menos al tipo de tratamiento que puedes recibir. Antaño se pensaba que mientras más agresivo eras con respecto a la cirugía, y estoy hablando de hace 50 años atrás, 40 años atrás o 30 años atrás, que pensabas que aparte de quitar la mama debías quitar todo el músculo pectoral e inclusive había casos en los cuales quitabas parte del hueso.
Se pensaba que esto era mejor para el paciente. Pero con el paso del tiempo se ha encontrado que no necesariamente más quirúrgicamente sea lo mejor. Una vez más, depende del tamaño, depende de la ubicación del tumor, pero en tumores que están alejados del pezón y que son de pequeño tamaño, en unas mamas de un volumen aceptable, puedes realizar una cirugía conservadora en la cual solamente quites el tumor de la mama y la paciente va a tener que recibir radioterapia posteriormente. Ahora va a haber otros casos en los cuales puede ser un tumor pequeño, por ejemplo, pero que el tumor se encuentre pegado al pezón. Entonces esto ya cambia por completo entonces el tipo de tratamiento que tú tienes que dar. Un punto de corte son 2 centímetros de distancia entre lo que es el pezón y el tumor. Si tienes menos de 2 centímetros de distancia, entonces esta paciente muy probablemente haya que realizar una mastectomía total y muy probablemente no requiera radioterapia después de esto. Entonces son muchas variables que hay que tomar en cuenta. Y todo esto pues debe discutirse en conjunto con tu oncólogo para poder llegar al tratamiento que sea más efectivo para ti o más eficaz. Y por supuesto también poniendo un balance pues, en la parte emocional, en la parte estética, que para cada mujer es importante a cualquier edad. Dice, doctora, dice Becky, tengo 38 años y en la mamografía me salió mamas heterogéneamente densas. ¿Tengo algún riesgo? Bueno, esto no me dice si tienes riesgo o no, porque no es solamente por la mamografía. ¿Qué pasa con las mamas densas? Que en las mamas densas la mamografía se puede quedar corta en muchas ocasiones y no puede observar de forma completa algunas sombras que se van a realizar o que va a tener la radiografía por presentar precisamente tejido denso. Entonces debes realizar un estudio auxiliar como un ultrasonido complementario, por lo menos para darte cuenta y que se complementen ambos estudios, que no hay nada anormal. Tengo otra pregunta, doctora. Dice, al tener mamas con textura granular, ¿hay alguna técnica de autoexamen fácil o recomendada? ¿O el autoexamen es solo lo que se puede hacer? Ok. Primero tenemos que distinguir que, como dije previamente, tienes que conocer tu cuerpo y tienes que saber qué tienes normal y anormal o qué tienes usual o diferente a cada paso. Se recomienda que el autoexamen que vas a hacer tú misma se realice después que pase el periodo porque las mamas van a estar menos sensibles y así puedes sentir con mayor comodidad si tienes algo diferente. Pero aparte del autoexamen que debe realizarse o iniciarse alrededor de los 20 años, para cada persona también está el examen clínico. El examen clínico realizado por un profesional de la salud pues va orientado a buscar un poco más a fondo, buscar un poco más profundo y al tener, pues, por supuesto, un entrenamiento especial, va a poder detectar cambios o va a poder detectar cosas diferentes que tú no te hayas podido sentir. Y si es necesario, pues realizar algún estudio de imagen de base para tenerlo a conocimiento futuro. Por ejemplo, una causa común de consulta son los fibroadenomas. Los fibroadenomas son mucho más comunes en pacientes jóvenes, en pacientes adolescentes o dentro de sus 20 años, por ejemplo, van a tener algún cambio o alguna molestia que va a estar asociada al ciclo menstrual, pero en las mujeres mayores de 40 años, posmenopáusicas, la aparición de un fibroadenoma no es normal. Entonces esto debe darte como una señal de alerta. Entonces son varias cosas que tienes que tomar en cuenta. El examen o el autoexamen que te vas a realizar tú, empezando frente al espejo, y el examen clínico que va a ser mucho más sensible o va a ser mucho más capaz de poder detectar algún tipo de anormalidad. Dice que qué diferencia hay entre el ultrasonido y la mamografía, en qué casi se usa cada uno, en qué caso se usa cada uno. Ok, la mamografía es el estándar de tamizaje en pacientes mayores de 40 años. La mama tiene grasa y tiene tejido glandular. Mientras más joven eres, más tejido glandular tienes y menos grasa tienes. A partir de los 40 años, más o menos, empieza una evolución de la mama. La glándula, como tal, se hace más pequeña y es reemplazada en mayor parte por grasa. La grasa se observa mejor en placas radiográficas, o sea, en placas de mamografía. Se observa mucho mejor. Por eso te hablé de que en mamas densas, o sea, que tengan gran tejido glandular y menos grasa, la mamografía pierde
o pierde resolución o se puede observar no se puede observar tan bien. El ultrasonido te puede observar mejor cuando las mamas son densas o tienen más fluido glandular. Por eso usualmente en las pacientes jóvenes con mamas densas tú pides un ultrasonido y en las pacientes de 40 años o más lo usual es pedir una mamografía. Ahora ambos estudios se complementan. Si una mamografía te brindó toda la información que necesitabas, no es necesario realizar un ultrasonido, pero va a haber una ocasión en la que la mamografía en su reporte te va a decir: nos hemos quedado cortos con la información, es una mamografía BIRATS 0, que es lo más común en convención que se utiliza para hablar de la mamografía. Y BIRATS 0 quiere decir que la información de la mamografía no está completa, necesitas otro estudio de imagen y este estudio de imagen va a ser el ultrasonido. Dice, muchas gracias, doctora, gracias. Wendy dice, muy amplia y clara la información, gracias, doctora. Siguen los fans. Dice acá quisiéramos saber qué riesgo representa para un paciente de cáncer el tratamiento en esta época. ¿Qué riesgo? Ok, en términos generales sabemos que la mortalidad por COVID-19 está alrededor de 1 a 2%. En pacientes con cáncer, en forma general, la mortalidad va a estar alrededor del 5 a 7%. Ahora, hay ciertos tipos de cáncer con tratamiento activo que van a tener mayor tasa de letalidad o mayor tasa de mortalidad. Por ejemplo, las leucemias, los linfomas, el cáncer de pulmón, precisamente porque son las áreas más afectadas por el virus de COVID. ¿Qué pasa con las pacientes de cáncer de mama específicamente? Una vez más, volvemos a lo que les había mencionado del perfil hormonal. Va a haber pacientes que van a requerir quimioterapia y obviamente sabemos que la quimioterapia da cierto grado de inmunosupresión. Tu sistema inmunológico va a estar más débil, por lo tanto vas a ser más susceptible a cualquier tipo de infección, no necesariamente COVID-19, pero vas a ser más susceptible a cualquier tipo de infección. Son pacientes que pueden presentar, por ejemplo, episodios de fiebre, por un resfriado o pueden agarrar una gastroenteritis por mayor facilidad. Estoy hablando de términos generales, pero el oncólogo va a estar familiarizado con qué tipo de tratamiento da. ¿Qué pasa en la época de la pandemia? Estos pacientes tienen síntomas muy inespecíficos. Los pacientes de cáncer que tienen o que se infectan con COVID van a tener síntomas inespecíficos igual que el resto de la población. Y si es un paciente que está recibiendo tratamiento activo inmunosupresor, estos síntomas se pueden confundir. Se han reunido diversas sociedades alrededor del mundo para poder establecer tipos de prioridades con respecto al tratamiento del cáncer de mama o respecto al tratamiento del cáncer en general. Por ejemplo, prioridad A son aquellos pacientes que tienen urgencias oncológicas o que están en un periodo perioperatorio con inestabilidad y que necesitan una cirugía urgente o que necesitan, por ejemplo, un tratamiento urgente de vida o muerte. Prioridad B son aquellas pacientes que están en tratamiento activo, pero que van a obtener un beneficio claro y directo con respecto a su tratamiento de cáncer. Ahora vamos. El COVID es nuevo. El cáncer tiene mucho tiempo con nosotros y va a seguir estando mucho tiempo con nosotros. Una vez se desarrolle la vacuna o una vez encontremos una forma de controlar el COVID-19, el cáncer va a seguir teniendo una media en nosotros y va a tener mucha mayor mortalidad a mediano y a largo plazo. Entonces, todo este atraso en lo que es el diagnóstico, en lo que es el tamizaje, se va a traducir, no en este año probablemente, sino en los años venideros, en un atraso en el diagnóstico de cáncer y en un aumento de la mortalidad. Entonces, tú tienes que hacer una balanza, riesgo-beneficio. Salgo de casa, me hago mis tratamientos o me quedo en casa, no recibo mis tratamientos. Entonces, esto es una conversación que tienes que tener con tu oncólogo para poder establecer, por ejemplo, va a haber tratamientos orales, como por ejemplo los bloqueadores de hormonas en las pacientes que sean susceptibles o cuyos tumores sean susceptibles, que esto no inmunosuprime. Son tratamientos que son perfectamente seguros, pero debes recordar al paciente con cáncer que en términos generales debe cuidarse más que el resto de la población. Va a haber tratamientos inmunosupresores que no puedes evitar porque sabes que va a redundar en un beneficio directo en la paciente que tiene cáncer activo o que tiene cáncer avanzado o que tiene algún subtipo de cáncer especial que tenga un beneficio adicional en recibir quimioterapia. Entonces, en conjunto con el oncólogo se decide modificar los esquemas de tratamiento, por ejemplo, en vez de ir todas las semanas al hospital, que vaya cada 3 semanas, o disminuir las dosis o alternar la modificación de las dosis con respecto al tratamiento. Pero más que todo, pues hacer un riesgo en la balanza. Entonces, o hacer una balanza para saber qué tanto riesgo tienes.
Otra cosa que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, los pacientes que reciben radioterapia, usualmente van todos los días al hospital a recibir tratamiento. Entonces ya mundialmente se han hablado de otros esquemas en los cuales se modifica la dosis de radioterapia que se va a recibir o se busca acortar el tiempo en el cual el paciente tenga que estar yendo al hospital para poder recibir el mismo tratamiento con la misma eficacia. Entonces hay muchas estrategias que se han tomado en cuenta y tienen que ver una vez más con el subtipo especial del tumor y la situación clínica que tenga la paciente. No es lo mismo un tumor pequeño de 2 centímetros que tú sabes que tú realizas una cirugía con altas probabilidades de curación a una paciente que tiene un tumor más avanzado y que requiere quimioterapia o que tiene un tumor triple negativo y que también requiere quimioterapia y que necesita ese tratamiento de quimioterapia para poder salir adelante. Entonces son muchas cosas que hay que tomar en cuenta y que se deben discutir con el oncólogo. Yo quisiera saber cuál es el mayor reto al que se enfrenta como cirujana oncóloga para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama en esta pandemia. Bueno, en la pandemia yo creo que lo más difícil ha sido poder brindar atención de forma segura tanto como para el paciente como para pues el personal de salud, para la persona que está brindando la atención. Sobre todo en una época en la cual las pruebas no están tan disponibles o no todo el mundo es capaz de poder realizar una prueba. Muchas veces la primera vez que tú ves al paciente, pues tú necesitas verlo, tocarlo, examinarlo y te expones. Pero siempre y cuando mantengas pues las medidas de seguridad, de lavado de manos, protección personal, y el paciente pues también se debe proteger. Otro reto, la educación. Vuelvo a lo que dije al inicio, inicialmente o en los últimos años, pues cada vez que una persona escucha la palabra cáncer, tiene miedo. Obviamente tiene miedo porque sabe que es un peligro para su vida. Pero al mismo tiempo, al tener miedo, también debe empoderarse y saber que hay tratamientos, hay opciones, hay una larga lista de cosas que discutir, que se pueden realizar. Y si el paciente no se educa, pues va a seguir teniendo miedo, pero ese miedo no va a dejar que busque saber qué es lo que le está pasando y curarse. Entonces puede perder esta ventana de cura. Y yo pienso que el mayor riesgo para nosotros, aparte pues de la protección, por supuesto, ofrecer atención de forma segura, pues es poder educar al paciente, educar a la población en general, planear un tratamiento, cuidar al paciente durante el tratamiento y orientarlo, que luego de su tratamiento termine, no es que se va a desaparecer. Como ocurre en muchas ocasiones, pues la persona, bueno, ya me curé, ya no tengo cáncer y no regresan más. El cáncer puede regresar, pero debes tener una vigilancia estrecha durante el resto de tu vida. Sí, o sea, si a ti te da cáncer, tú debes seguir un constante revisión para que no te vuelva a agarrar. Lo que pasa con el tiempo es que las revisiones van a ser un poco más espaciadas. Ajá, claro, mucho más espaciadas. Una pregunta, ¿el cáncer de mama puede ser curado? ¿Es el término correcto? ¿Sí puede ser curado? Sí puede ser curado. Lo que pasa es que usualmente cuando hablamos en medicina estamos hablando de pequeños hitos. Por ejemplo, los primeros 5 años después del tratamiento son los 5 años más críticos porque la mayor parte de los tumores se ha observado que cuando van a regresar, regresan dentro de los primeros 5 años. Entonces, una vez se pasa este periodo de vigilancia después de haber culminado con el tratamiento, entonces tú hablas de que, ok, la paciente se ha curado. Pero no quiere decir que no tengas que estar pendiente, no tengas que estar continuando con la vigilancia, ya que puede haber tumores que regresen inclusive 20 años después. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, mientras más temprano se detecte el cáncer, más probabilidades tienes de cura y mejor pronóstico vas a tener. Dice aquí Serena, ¿cada cuánto se debe hacer la mamografía a partir de los 40? Debe ser por lo menos entre cada 1 a 2 años, pero no espaciarla más de 2 años, a partir de los 40 años. Hay varias sociedades que han hecho consensos al respecto, hay algunas que empiezan a los 40 años, hay otras que empiezan a los 45, inclusive algunas que empiezan a los 50, pero en términos generales la mamografía debe realizarse al menos cada 2 años o de forma anual. Bueno, doctora, ya nos quedan unos minutos y no quisiera cerrar sin antes preguntarle si hay algo con lo que quisiera dejar algún mensaje específico o alguna información que se nos haya quedado por fuera. Tuvimos muchas preguntas,
así que creo que abarcamos bastante, pero es un tema muy amplio y que siempre pues surgen algunas dudas o consultas. ¿Tendrías algo más, doctora, que quisiera como puntualizar, ya que estamos finalizando este tiempo? Creo que lo más importante es la educación. Es sumamente importante a la población en general, y no solamente hablando del cáncer de mama, hablando del cáncer en términos generales. La educación te da poder para poder tomar decisiones informadas, decisiones acertadas, te da poder para perder el miedo, te da poder para atreverte a buscar ayuda. Y pienso que lo más importante es la educación a la población en términos generales. Una vez ya tienes un paciente con cáncer, pues también es una educación constante de qué cosas tienen que darle alerta, a qué cosas hay que prestarle importancia. El tratamiento va a ser duro, no va a ser fácil, pero va a ser temporal en la mayor parte de los casos y va a ser algo que te va a llevar a un beneficio. Riesgo-beneficio son cosas que se ponen en una balanza. Y pienso que la educación es lo más importante en esta época, pese a que tenemos más accesibilidad con todo lo que es internet, redes sociales y demás, no hay mucha desinformación. Entonces también tienes que tomar en cuenta cuáles son tus fuentes. Ante cualquier duda, pues lo primero que debes hacer es conversar con tu doctor. Si de todas maneras te sientes mal o sientes que no se te dan las respuestas adecuadas o que te solucionen tus molestias, pues seguir buscando, no conformarte con una respuesta. No es lo usual, pero pueden haber pacientes que simplemente pues buscan una segunda opinión, y a veces en esta segunda opinión pues pueden encontrar lo que están buscando. Dice Liz, este año cumplo 10 años de sobrevivir de cáncer y válido lo que, ajá, dice que válido lo de la doctora, que educarnos, perder el miedo, confiar en nuestro médico. Eso es lo que nos aporta Liz. Saludos de Serena. Dice una recomendación es que hagamos un conversatorio sobre el cáncer gástrico y el cáncer de colon. Dicen acá. Ajá. Excelente. Gracias, doctora. Muchas gracias. Tienes muchas felicitaciones. Dice por aquí, es necesario hacer la mamografía porque mi doctor me dice que con el ultrasonido es suficiente. Bueno, es que depende de qué tipo de mamas tienes. Depende. Y qué edad tienes. Y qué edad tienes. Ajá. Si eres Pero joven, bueno, el ultrasonido usualmente es suficiente si no tienes más molestias o más síntomas. Una vez más, no es lo mismo un estudio de tamizaje que un estudio diagnóstico, orientado hacia buscar o tratar de encontrar por qué se da un síntoma. Okay. Doctora, entonces, díganos sus redes y a dónde la conseguimos en el hospital, a dónde la encontramos. Bueno, pueden, para citas, al 6405-1846 por WhatsApp o por llamadas. Y bueno, estoy disponible en Hospital Paitilla, en el piso 1, consultorio 116. Cualquier cosa, pues a la orden, pueden escribirme, chatearme, correo electrónico, mi cuenta de Instagram, que es esta, DRA Olivia El Ashtar. También pues estoy disponible para cualquier duda o cita o de lo que se quiera conversar. Una vez más, reitero mi posición: la educación para el paciente es lo más importante. La docencia, y decían por ahí quitar el miedo y acercarse, buscar orientación con su médico para poder hacer las cosas como correctamente, no con temor, sino con certeza, porque si alguien te guía, podrás salir adelante. Porque lo decía, el cáncer se puede curar, pero hay que saber cumplir, doctora, con todo lo que te piden, ¿no? Porque si no, no hay ningún resultado si uno no se mantiene en la constancia del seguimiento. Aquí muchos saludos, corazoncitos, doctora, aquí, excelente docencia, tienes muchos mensajes. Pasa que si no te los digo, después se me pierden, porque ya después no nos vemos. Saludos, Diana, Álvaro, Serena, estoy terminando, Robin, Charlie, aquí todos, Katy, muchas gracias, dice Katy. Liz también dice que gracias. Así que bueno, un día de docencia, hemos tenido un día de docencia porque hemos podido transmitir varios conceptos y gracias, doctora, por este tiempo. A ver cuándo gracias organizamos. a usted por la invitación, y pues podemos seguir educando acerca de otras patologías. Eso no es ningún problema.
Y bueno, Bueno, acudan a realizarse sus estudios de tamizaje, es lo más sí, importante. en el hospital En el tenemos hospital también Paitilla, por la supuesto. mamografía. Mamografía, ultrasonido, mamografía con tomosíntesis. Exactamente, exactamente. Bueno, gracias doctora por este tiempo. Esto quedará guardado en el Instagram del hospital, así que podrán poder repasar toda la información que pudimos compartir con la doctora. Muchas gracias en nombre del Hospital Paitilla por su tiempo, doctora. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.